La carta apareció donde no debería, metida entre el contrato de renovación con RCA Víctor y un telegrama urgente de la XCW convocando a Pedro para una transmisión especial. Los documentos yacían sobre la mesa de madera oscura del pequeño despacho que él tenía en el fondo de su casa en Lindavista, un espacio que parecía más el taller de un mecánico romántico que el cuartel general de una estrella. Había fotos antiguas, cintas de raso de palenques, trofeos que nunca limpiaba y, sobre todo, el olor a aceite de máquina mezclado con el aroma dulce del café que siempre olvidaba en la estufa. El sobre desentonaba con todo. Era fino, humilde, con la solapa pegada de manera irregular, como si quien lo cerró hubiera soplado el pegamento para que secara más rápido. La tinta azulada de la caligrafía temblorosa decía simplemente: para el señor Pedro Infante, personal. Nada de sellos llamativos, nada de remitente ofreciendo guiones, partituras o súplicas emocionales. Era un sobre tímido, fuera de lugar, que parecía pedir disculpas por existir. Pedro lo sostuvo con la punta de los dedos, desconfiado. En esa época, cartas así nunca llegaban directamente a él. El equipo del estudio, la secretaría de la radio, incluso el portero de Chapultepec filtraban cientos por semana. Fans apasionadas, compositores ambiciosos, empresarios en busca de ventajas. Todo era tamizado, organizado, devuelto o archivado. Esa carta, por alguna razón, se había escapado. Sintió un pequeño escalofrío, no de miedo, sino de presentimiento. Con el pulgar, rasgó el sobre. El papel de adentro era aún más simple. 5 párrafos escritos con esfuerzo, la R parecida a una V, algunos errores corregidos con trazos finos. Acercó la luz de la lámpara para leer mejor. La autora se presentaba: Elvira Andrade, profesora de una escuela rural cerca de Tepic. Explicaba, con extremo pudor, que tal vez no debería molestarlo, que entendía lo ocupada que era su vida, que pedía perdón por la osadía. Pero seguía escribiendo, como si algo dentro de ella empujara las palabras hacia afuera. Contó que en la escuela no había electricidad confiable. Una vez al día, uno de los padres de los alumnos traía la batería pesada de un camión Ford 1929. Los niños hacían fila para cargarla hasta la pequeña sala de madera donde estaba la radio. Pequeña, rayada, pero orgullosa como un altar. Era por esa radio que todos escuchaban, religiosamente, la repetición de los programas de la XCW. El punto central de la carta, sin embargo, no estaba en la precariedad, sino en la vida de un niño. Mateo, 10 años. Elvira describió la tragedia con la franqueza triste de quien vive donde las fatalidades ocurren sin aviso. El padre del chico, piloto de avioneta de carga ligera, se había estrellado en una sierra cercana 3 meses antes. Desde entonces, Mateo había callado. No respondía a preguntas, no reía, no lloraba, no jugaba. Caminaba como quien lleva una maleta invisible llena de piedras. Pero algo pasaba cuando la voz de Pedro surgía en la radio. «Levanta los ojos, señor Infante», escribió Elvira. «No habla, no canta, no sonríe mucho. Pero mira, y sé que en esa mirada hay vida volviendo». Pedro dejó de leer por un instante. Sintió el aire pesar un poco. Se recostó en la silla, sosteniendo la carta como quien sostiene una confesión sagrada. La casa estaba silenciosa, tan silenciosa que escuchó su propio corazón, rítmico, terco, como siempre había sido. Siguió leyendo. La profesora explicaba que los otros alumnos se habían movilizado al ver la reacción del compañero. Juntaron monedas, vendieron algunas frutas y juntaron lo equivalente a muy poco. Ella misma lo reconocía con vergüenza. La cantidad no pagaba ni un boleto barato para un palenque en la capital, pero enviaban lo que tenían, con un pedido imposible. «Si usted pudiera»,
Algún día, venir a cantar una canción para nuestro grupo, especialmente para Mateo. Sería un milagro que jamás olvidaríamos. El resto de la carta no tenía ningún tono melodramático. Era solo verdad. Una verdad que raspaba como astillas de madera. Pedro cerró los ojos por un segundo. Sabía reconocer exageraciones, adulaciones, manipulaciones. Era parte del oficio de ser famoso. Pero ahí no había nada de eso. Ahí solo existía necesidad. Dobló la carta con una lentitud extraña, casi ritual, y en ese gesto se dio cuenta de que algo dentro de él se había movido, como una pieza que cambia de posición y altera todo el mecanismo. Llevó la carta al pecho, sosteniéndola contra el bolsillo interno del saco. Ahí guardaba cosas importantes, aquellas que no mostraba a fotógrafos, productores o periodistas. La historia que Elvira le había entregado, sin saberlo, tenía el peso de una responsabilidad silenciosa, de esas que no se eligen, solo se aceptan. Y mientras la tarde caía sobre la casa en Lindavista, Pedro Infante ya no pensaba en grabaciones, contratos o compromisos. Una idea, incómoda y luminosa, comenzaba a tomar forma. Él sabía lo que tenía que hacer, aunque nadie entendiera. Aunque fuera un gesto improbable, caro, imprudente. Aunque moviera la enorme máquina que sostenía su carrera. La carta terminaba diciendo: «Perdone mi atrevimiento. Sé que no merece nuestro pedido. Pero a veces Dios trabaja en los detalles». Pedro sonrió de lado. Sí, había detalles que movían montañas. Y ese sobre barato acababa de mover el destino de un hombre que todo México creía conocer, pero que nadie imaginaba que pudiera abandonar todo por un aula perdida entre maizales. Los estudios Clasa siempre estaban vivos, pero esa mañana parecían una planta a punto de explotar. Era día de filmación de la gran secuencia musical del nuevo largometraje, el tipo de escena que costaba una pequeña fortuna. Camiones de equipo alineados, extras esperando instrucciones, músicos afinando trompetas bajo el eco metálico de los galpones, directores de fotografía discutiendo filtros de luz y asistentes corriendo como mensajeros de guerra. Todo giraba en torno a un solo nombre: Pedro Infante. Y precisamente por eso, cuando él entró al estudio sin el vestuario, sin el peinado de escena y sin la postura habitual de quien ya está en modo filmación, algo en el aire cambió. Primero un breve silencio, luego un suspiro colectivo, después murmullos que se esparcieron como incendio. ¿Qué pasa con don Pedro? No trae el traje de charro. Parece serio. Pedro caminó con pasos firmes hasta la oficina del señor Montalbán, productor español conocido por su frialdad y su temperamento impaciente. Era un hombre que solo sonreía en presencia de dinero nuevo. Montalbán estaba sentado con una libreta, revisando notas de la filmación, el cigarro en la esquina de la boca, soltando ese rastro de humo que impregnaba todos los papeles. Ni siquiera levantó la cabeza cuando oyó la puerta cerrarse. «Pásame los gastos del día, por favor». Pedro se acercó, puso el sobre de la profesora, ahora arrugado por el bolsillo, sobre la mesa y esperó. Montalbán levantó la mirada, irritado por ser interrumpido. «¿Y esto?» «Necesito hablar con usted». En el tono de Pedro había una calma extraña, casi desencarnada, que obligó al productor a prestar atención. «No puedo filmar hoy». La frase, corta, fue como un tiro. El productor se acomodó en la silla, con expresión de incredulidad. «No me digas tonterías, Pedro. Hoy filmamos la escena más cara de la película. No se juega con eso». Pedro mantuvo los ojos clavados en el hombre. «Hoy, no. Tenemos más de 100 personas contratadas, escenarios montados, músicos pagados. La XCW anunció la visita de los locutores para grabar detrás de cámaras.
Eres el protagonista, caramba. No hay margen para caprichos hoy. Pedro respiró hondo, un gesto casi imperceptible, pero cargado de firmeza. No es capricho. Tengo que viajar. El productor rió. Una risa nerviosa, incrédula. ¿Viajar? ¿A dónde? ¿A Hollywood? ¿A Guadalajara para otro show sin autorización? Pedro extendió el brazo y tocó el sobre. A Tepic. La risa murió instantáneamente. ¿Tepic? ¿En qué pésimo momento? Montalbán sacó la carta con irritación, la abrió, leyó 3 líneas y la cerró con brutalidad. ¿Una profesora? ¿Una escuela rural? Pedro, por el amor de Dios, ¿sabes el tamaño de la producción que está en movimiento? Hay contratos millonarios, hay patrocinadores, hay plazos. Pedro apoyó las manos en la mesa, inclinándose hacia adelante. Cuando hablaba en serio, sus ojos se oscurecían un poco. No voy a filmar, Montalbán. Hoy no. Mañana, tal vez. Pero hoy tengo algo más importante que hacer. El productor se puso rojo. El cigarro, olvidado, se consumía rápido entre sus dedos. Si te vas ahora, estás rompiendo contrato. Va a costar caro. Puedo incluso suspenderte. El sindicato puede intervenir. Son penalidades severas, y lo sabes mejor que nadie. Pedro no levantó la voz. Asumo las multas. ¡Todas! Esa frase cayó en el ambiente como una piedra lanzada a un lago. Los dos permanecieron en silencio por unos segundos. El rostro de Montalbán era un mapa de incredulidad, ira y miedo financiero. Dime que esto es una broma, Pedro. No lo es. ¿Vas a tirar por la borda una de las mayores escenas que hemos producido por un niño que ni siquiera conoces? Pedro enderezó la postura. La respuesta vino simple, casi suave. Sí. Fue la sinceridad absoluta de esa palabra la que derrumbó cualquier intento de negociación. Montalbán entendió que estaba frente a un muro, no de terquedad, sino de convicción moral. Y contra eso, ningún productor del mundo tenía armas. La noticia se esparció por los pasillos con la velocidad de las conversaciones susurradas. Don Pedro discutió feo con Montalbán. La película se va a detener. Dicen que va a abandonar la producción. Se habla incluso de escándalo en la prensa. Vestuaristas intercambiaban miradas preocupadas. Técnicos susurraban detrás de las cámaras apagadas. El director general, un hombre práctico y cínico, lanzó el guión sobre la mesa y dijo: «Si es verdad, estamos arruinados». Pero, contrariando toda lógica, Pedro tomó solo una pequeña maleta en el camerino, 2 mudas de ropa simple, su viejo reloj y nada más. Salió sin alarde, sin despedidas dramáticas. Solo caminó hasta el estacionamiento, donde su Buick descapotable lo esperaba bajo el sol. Antes de entrar al coche, una secretaria corrió hacia él. «Don Pedro, ¿se va de verdad? ¿Hoy?» Él sonrió triste, pero decidido. «Hoy». Y se fue. En el camino hacia el aeropuerto militar de Valbuena, la radio del coche transmitía comerciales de la XEU Balaos y luego una de sus propias grabaciones. «No me platiques más». El destino parecía hacerle señas, pero Pedro apagó la radio. Necesitaba silencio. Necesitaba ese coraje que solo nace cuando no hay vuelta atrás. Al llegar al hangar, algunos pilotos levantaron la cabeza. Ellos sabían. Cuando Pedro aparecía con esa mirada, algo extraordinario estaba por suceder. Un mecánico llamado Ramón, viejo amigo, preguntó: «¿Y ahora, compadre? ¿A dónde vuelas tan apurado?» Pedro puso la maleta en el asiento del copiloto y respondió con la franqueza de quien ya ha tomado su decisión. «A donde la voz de un niño me llamó». Ramón no dijo nada, solo se quitó la gorra y asintió, con el respeto silencioso que los hombres sencillos reservan para decisiones que vienen del corazón. Mientras el avión ganaba velocidad en la pista, el mundo del cine, contratos, luces,
cámaras, egos y dinero. Se encogía detrás de él como un escenario distante. La hélice giró, el motor rugió, y Pedro Infante despegó rumbo a un destino que ningún productor habría aprobado. Pero era el único destino que podía aceptar. El aterrizaje en Tepic fue tan brusco que levantó una nube de polvo que borró por instantes el horizonte. El avión de Pedro vibró entero, como un caballo cansado que aún así obedece las órdenes del dueño. Cuando el motor se silenció, el mundo alrededor parecía hecho de calor y tierra seca. Era un pequeño aeródromo rural, usado más por comerciantes itinerantes que por pasajeros de verdad. Un único hombre caminó hacia él, el encargado del lugar, con sombrero de ala caída y manos gruesas como piedra. ¿Es usted Pedro Infante? Sí, soy yo, amigo. Aquí no aterrizan artistas. No, bienvenido. El saludo tenía una mezcla de orgullo e incredulidad. Pedro estrechó la mano del hombre y pidió una camioneta para alquilar. Cualquier cosa que tuviera motor y 4 ruedas. El sujeto rió, señalando una vieja Dodge azulada, con el capó sujeto por alambres. Es la mejor que tenemos. Pedro agradeció y siguió su camino. El camino hasta la escuela pasaba por plantaciones de maíz ralo, arroyos estrechos y casas de barro que parecían encogerse bajo el sol fuerte. El polvo levantado por las ruedas se pegaba al bigote, al cabello, al interior de las fosas nasales. Pero Pedro continuaba firme, con la carta de Elvira reposando abierta en el asiento al lado, como una brújula que apuntaba a algo que no se veía en el mapa. Cuando finalmente avistó el edificio escolar, pequeño, blanco, con los bordes descascarados, sintió un choque de realidad. Era una construcción humilde, sostenida por esperanza más que por ladrillos. Las ventanas estaban gastadas, algunas remendadas con tablas de cajones. En el patio, media docena de niños jugaba descalza. Al estacionar, los pequeños quedaron inmóviles, como si una aparición hubiera descendido de ese vehículo maltratado. Una niña de trenzas llevó la mano a la boca. Un niño se desvió, medio tímido, medio asustado, y entonces, desde la puerta, apareció ella, Elvira Andrade. La profesora era joven, tal vez 30 y pocos años. Vestía una falda azul marino ya un poco desteñida y una blusa blanca almidonada con extremo cuidado. Sus ojos, grandes y negros, reflejaban sorpresa e incredulidad. Señor Infante, vino de verdad. No podía esconder el temblor en la voz. Pedro se quitó el sombrero con un gesto respetuoso. Usted me escribió. Yo solo obedecí. Elvira desvió la mirada, emocionada, y pidió que él la siguiera hasta la sala principal. Mientras caminaban, Pedro observó detalles que no estaban en la carta. Los bancos de madera torcida, la pizarra con fallas, el mapa de México pegado con cinta, la estantería con 3 libros y un diccionario roto. Y entonces vio la radio. Una caja vieja, marrón, con la tela frontal rasgada. Sobre ella, la batería de camión descansaba casi como un animal dormido. Un cable improvisado conectaba los dos y un pequeño cuchillo servía de palanca para ajustar la sintonía. Un altar, sí, pero un altar construido con el hambre de quien no puede perder lo poco que tiene. Elvira se acercó al rincón de la sala y llamó bajito. «Mateo, hijito, ven a saludar al visitante». El niño apareció despacio. Era pequeño para su edad, delgado como quien ha comido más silencio que comida. Los ojos hundidos, oscuros, cargaban algo demasiado duro para alguien tan joven. No parecía tener miedo, parecía distante, como quien vive detrás de una pared invisible. Pedro se acercó con cuidado, arrodillándose para estar a su altura. «Hola, campeón. Me dijeron que te gusta la música». Mateo no respondió. Ni siquiera parpadeó rápido.
como si el tiempo fuera más lento para él que para el resto del mundo. La profesora completó, con suavidad. Casi no habla desde el accidente de su padre. Pedro tocó el suelo con una rodilla y bajó aún más la voz. Sé que duele, lo sé de verdad, pero traje una canción para ti, no porque sea cantante, sino porque un amigo merece ser escuchado. Miró alrededor. ¿Hay alguna guitarra por aquí? Una de las niñas corrió a buscar un instrumento muy viejo, con la tapa gastada y dos cuerdas remendadas con tripa de animal. Pedro lo recibió como quien recibe un tesoro. Pasó el pulgar sobre las cuerdas, ajustó lo que pudo ajustar, y entonces respiró hondo. Comenzó a tocar 100 años, en una versión tan íntima que parecía una oración. La melodía salió baja, sin adornos, como si cada nota hubiera sido arrancada de dentro de sí. No era para los otros alumnos, no era para Elvira, era para ese niño silencioso. Mientras cantaba, Pedro observaba el rostro de Mateo, impasible al inicio, pero poco a poco traicionado por movimientos minúsculos. Primero un brillo en la mirada, luego un temblor en el mentón, y entonces una respiración más profunda, como quien finalmente deja entrar el aire después de mucho tiempo sofocado. En el segundo verso, el chico levantó levemente la cabeza. Una lágrima surgió, tímida, reacia, pero real. Pedro continuó tocando, la voz quebrada, pero firme. Sabía que ese momento estaba fuera de cualquier guión, de cualquier escenario, de cualquier cámara. Era un encuentro de vidas, y encuentros así no ocurren dos veces. Cuando rasgueó el último acorde, un silencio profundo tomó la sala. Los niños no se movían. El polvo parecía suspendido en el aire. La profesora tenía las manos contra el pecho, el rostro húmedo. Y entonces sucedió. Mateo abrió la boca y, como si estuviera recuperando palabras perdidas, dijo: «Gracias, señor». Fue un gracias tan frágil que parecía a punto de deshacerse en el aire. Pero al mismo tiempo era un abridor de puertas, una llave que destrancaba algo muy antiguo dentro del niño. Elvira sollozó. Una niña tapó el rostro con las manos. Uno de los niños susurró, incrédulo. ¿Habló? Pedro solo sonrió. Una sonrisa cargada de una ternura que pocos habían visto en el ídolo. Guardó la guitarra en el regazo y dijo: «Cuando quieras, Mateo. Puedes hablar conmigo, con calma, siempre a tu tiempo». El chico no respondió, pero dio un paso adelante, acercándose. Y para Pedro, fue como si el mundo se hubiera vuelto un poco más ligero. Era eso. No era gloria, ni película, ni aplausos. Era humanidad. Unas horas después, Pedro todavía estaba sentado en la sala, conversando con los niños, escuchando historias, reparando la radio con herramientas improvisadas, riéndose de los errores de sintonía. La simplicidad de ese lugar tenía el poder de desmontar cualquier grandeza falsa. Elvira observaba la escena con ojos llorosos. Se acercó discretamente y dijo, en voz baja: «Usted no imagina lo que hizo hoy». Pedro se secó el sudor de la frente con el pañuelo. «No hice nada, solo canté». Para un niño que estaba atrapado dentro de sí, usted lo liberó. Pedro bajó la mirada, no por falsa modestia, sino porque esa frase tenía demasiado peso. Solo necesitaba a alguien que lo escuchara. Y entonces, afuera, el sol comenzó a descender detrás de las montañas, tiñendo todo de oro. No luz de cine, sino luz de vida real. Esa que no se repite, no se monta y no se ilumina con reflectores. Pedro permaneció allí hasta el inicio de la noche, sintiendo que algo dentro de él había cambiado para siempre. Y, en ese mismo instante, sin que él lo supiera, todo México comenzaba a cambiar con él. El regreso a la Ciudad de México comenzó antes del amanecer. Pedro despegó cuando el cielo aún era una mancha azul oscura,
con las primeras estrellas desapareciendo en el horizonte. La hélice cortaba el aire frío, y el motor vibraba como una promesa, o como un presagio. Volaba ligero, diferente al día anterior. Había menos peso en el pecho, y al mismo tiempo una extraña conciencia de que, al cruzar nuevamente los límites de la capital, todo aquello que había dejado atrás en los estudios volvería con fuerza doble. No estaba equivocado. Cuando aterrizó en Valbuena, encontró un movimiento inusual. Reporteros, técnicos de radio e incluso policías militares. Tan pronto como bajó de la cabina, un grupo avanzó, micrófonos en mano, cámaras fotográficas colgadas al cuello. «¡Pedro! ¡Pedro! ¿Es cierto que abandonó la filmación? ¿Que viajó para buscar a una mujer? Dicen que hubo pelea con Montalbán». La confusión lo rodeó con violencia. El chasquido de los flashes parecía una lluvia de granizo. Pedro levantó la mano, pidiendo calma. «Con permiso, amigos, déjenme pasar. Más tarde hablo con ustedes». Pero los periodistas eran insistentes. Querían titulares, querían escándalo, querían sangre. ¿Fue por una carta? ¿Por un niño? ¿Es verdad que interrumpió una producción millonaria? Pedro se detuvo. Miró directamente al reportero que hizo la pregunta. No sonrió, no replicó, solo dijo: «Hice lo que tenía que hacer». Esas 6 palabras, dichas sin intención de convertirse en noticia, serían repetidas en periódicos, radios y cabarets durante semanas. Ese mismo día, a las 9 de la mañana, el estudio Clasa estaba en estado de colapso. El director general discutía con Montalbán. El sindicato exigía explicaciones. Los patrocinadores amenazaban con retirar financiamiento. En el patio interno, los técnicos se quejaban en voz alta, mientras los extras esperaban instrucciones que no llegaban. La gran escena musical, planeada durante meses, había sido cancelada. En el centro del huracán, Montalbán caminaba en círculos como un animal enjaulado. «Este hombre nos va a llevar a la ruina. No puede hacer lo que quiere. ¡No puede!». Un asistente intentó calmarlo. «Señor, la prensa ya lo sabe. Si lo castigamos, el público puede reaccionar mal. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Le agradecemos por el desastre?». Fue en ese instante que tocaron a la puerta con firmeza. El director general abrió, y ahí estaba Pedro, todavía con el mismo abrigo gastado del viaje, los ojos cansados, pero tranquilos. Un silencio pesado cayó en la sala. «Vine a conversar», dijo él. Montalbán respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. «Pedro, ¿no te imaginas el lío que armaste?». «Me lo imagino, sí», respondió el cantante, sentándose sin ser invitado. «Y puedo aceptar las consecuencias. No vine a evitarlas. Vine solo a explicar». El productor cruzó los brazos. «Explica». Pedro puso el codo sobre la rodilla y miró a los 2 hombres. «Recibí una carta. Una profesora me contó sobre un niño que no hablaba desde hace meses. Fui a cantar para él. Solo eso». Montalbán soltó una carcajada incrédula. ¿Solo eso? ¿Suspendimos filmaciones por un niño mudo? Pedro no se irritó. Solo dijo, con la voz tan baja que parecía imposible contradecirlo: «Habló ayer, después de meses, porque fui hasta allá, porque alguien tenía que ir». El director general se ajustó las gafas, desconcertado. «Pedro, tienes que entender. La industria depende de la disciplina. Hay contratos, plazos, compromisos. Y hay vidas». El silencio que siguió fue absoluto. No podía ignorar esa carta. No podía. Montalbán se masajeó la frente, exhausto. «Lo que hiciste es peligroso. Si todos los artistas deciden actuar así». Pedro sonrió levemente. «Chicks, lo veo poco probable, señor». Y eso fue el fin de la discusión. No porque él hubiera ganado, sino porque quedó claro que nadie podría convencerlo de lo contrario.
La primera ola de periódicos, impresa esa tarde, salió con títulos inflamados. Infante abandona filme, producción en crisis. Cantante desafía estudios y faltará en escena millonaria. Ya la segunda edición de los vespertinos trajo otra versión, completamente diferente. Un locutor de Tepic, emocionado por las conversaciones del día anterior, llamó a conocidos en la capital y relató lo que había pasado en la escuela. El niño, la guitarra, la música, la palabra susurrada después de meses de silencio. Periódicos rivales corrieron para aprovechar la primicia. Pedro Infante viaja para cantar a Niño huérfano. Niño vuelve a hablar. Gesto del ídolo conmueve pueblo. Profesora confirma. Fue un milagro. La narrativa cambió en cuestión de horas. De la indignación se pasó a la admiración. De los estudios se pasó a las calles. La población, que muchas veces veía el cine como algo distante, reaccionó con un fervor que nadie esperaba. La noche siguiente, en la puerta de la XCW, una pequeña multitud sostenía carteles improvisados. Gracias, Pedro. El arte también sirve al pueblo. La radio, percibiendo la ola, lo invitó para un testimonio en vivo. Pedro rechazó. No quería convertir eso en espectáculo. No fue para aparecer que fui, fue para ayudar. Eso solo aumentó la admiración. Los días siguientes trajeron consecuencias profundas. Los patrocinadores, temiendo críticas públicas, retiraron las amenazas. El sindicato, presionado por cartas y peticiones, declaró oficialmente: la solidaridad no es infracción contractual. Hasta Montalbán, forzado por el clima político, tuvo que enfrentar los micrófonos. El señor Infante actuó movido por el corazón. Y, bueno, al público le gusta eso. Fue la declaración más atragantada de la historia del cine nacional. Pedro, por su parte, evitó entrevistas. Guardó la carta de Elvira en un cajón cerrado, junto a pocas memorias personales. No buscó reconocimiento. No quiso convertir el gesto en marketing. Solo les dijo a los más cercanos: si un niño encontró su voz por mi causa, entonces hice lo que debía. Pero había algo más. Dentro de los estudios, la historia se convertiría en leyenda. Cámaras y reflectores podían iluminar 1000 audiencias, pero rara vez iluminaban el alma de alguien. Ese viaje, ese gesto, eso era raro. Eso se quedaba. Y en los antiguos pasillos de la XCW, entre técnicos que vivieron más noches que días, aún se susurraba años después. ¿Recuerdas la vez que Pedro Infante desafió a toda la industria para cantar para un niño? Sí, recuerdo. Fue cuando me di cuenta de que no era solo una voz. Era un hombre de verdad. Y así, en el espacio entre la verdad y el rumor, México ganó otro capítulo de la leyenda de Pedro Infante. Un capítulo que nunca apareció en el cine, pero que marcó más que cualquier escena filmada.